Hay algo raro con Marx. Se supone que estaba completamente equivocado, que sus ideas son peligrosas, obsoletas, fracasadas, y sin embargo, ahí sigue. No desaparece, no se disuelve, no importa cuántas veces lo den por muerto. Siempre hay alguien que lo vuelve a sacar del estante. Y eso molesta. Molesta sobre todo a la gente que sabe que, si lo lees, arruinarás tu vida. Gente que se preocupa mucho por tu paz mental y tu felicidad. Gente que no quiere que te angusties, que no pienses demasiado, que sigas adelante, tranquilo, mientras ellos diseñan tu libertad y planifican tu vida. Y además, cuentan con un ejército de personas dispuestas a defender tu tranquilidad. No han leído ni una sola página de Marx, pero están seguros de que tú tampoco deberías hacerlo. Y también están los que sí lo leyeron y decidieron tergiversarlo, porque creen en otra cosa, porque quieren salvarte de que sucumbas a esas ideas que consideran atractivas pero profundamente equivocadas porque se salen de sus doxas. Este video pretende colaborar humildemente con esa noble misión, advertirte sobre lo que le pasa a quienes se atreven a leer a Marx, a leerlo de verdad. Te vas a dar cuenta de que no eres clase media. Antes te sentías bien. Clase media, profesional, con un celular caro, alguna deuda, vacaciones a cuotas y la sensación de que, si te esfuerzas, llegarás lejos. Un ciudadano funcional. Pero cometiste un error. Leíste a Marx. Y de pronto, toda esa seguridad empezó a temblar. Cuando lees a Marx, aprendes que las clases no se definen por el ingreso o por lo que compras, sino por tu relación con los medios de producción. ¿Tienes una fábrica, tierras, acciones que generan ganancias mientras otros trabajan por ti? No. Vendes tu tiempo a cambio de un salario. Estás en el lado que produce valor, pero no lo controla. Eso te convierte en clase trabajadora. Claro, puedes ganar un poco más, vivir más cómodo, comprarte cosas, pero eso no cambia tu posición estructural. Y seamos honestos, alcanzar una posición lo suficientemente cómoda estadísticamente es una excepción que no necesariamente se alcanza por mérito o esfuerzo. No decides cómo se organiza tu trabajo, ni te llevas la mayor parte de lo que generas. Eres parte del engranaje. Y lo peor, hasta tus momentos de ocio han sido colonizados por el mismo sistema. Produces cuando trabajas, pero también cuando consumes, compartes, subes contenido, opinas, participas. El capitalismo encontró la forma de sacarte valor incluso cuando crees que estás descansando. Así que sí, leer a Marx te arruina ese relato inspirador de clase media emergente. Te muestra que formas parte de una estructura que te necesita funcional, motivado pero controlado, y que lo único que separa tus sueños de la precariedad es lo mismo que los sostiene: tu capacidad de seguir vendiendo tu fuerza de trabajo cada mes. Ya no puedes decir, el pobre es pobre porque quiere. Ya no puedes decir, yo no recibo nada del Estado, cuando tu educación, tu transporte o la economía en la que trabajas están sostenidas por lo público. Ya no puedes hablar de meritocracia como si fuera una ciencia exacta, porque entendiste. Y entender en este caso es perder la comodidad. Ahora, cada vez que escuchas a alguien decir que el marxismo está superado o que la lucha de clases no existe, te cuesta no sonreír con tristeza, porque no solo sigue existiendo, sino que la sientes en carne propia. Y tú, con tu salario ajustado, tu alquiler, tu jornada extendida y tu ansiedad laboral, tú no estás del lado que pensabas. Ya no podrás culpar a Marx por las masacres de Stalin. Antes era sencillo. Bastaba con escuchar la palabra marxismo para soltar una lista automática. Stalin, Mao, gulags, hambrunas, dictaduras. Y así,
Sin haber leído ni una línea, el argumento estaba cerrado. Eras el campeón de la democracia, pero fuiste más allá. Leíste a Marx, y ahora ese atajo ya no funciona. Cuando lo lees, descubres que Marx no propuso ningún modelo de Estado totalitario, no diseñó gulags, ni partidos únicos, ni sistemas de represión. Al contrario, fue profundamente crítico con la burocracia, el poder centralizado y los gobiernos que se presentan como representantes del pueblo. Defendió experiencias como la Comuna de París, donde los trabajadores se organizaban por sí mismos sin jerarquías fijas ni caudillos, una especie de antiestado proletario que se alejaba por completo del modelo autoritario. Lo que vino después fue otra cosa. Stalin convirtió el marxismo en dogma de Estado. Acomodó la teoría a sus necesidades y eliminó a quien no encajara. Mao llevó la lógica al extremo, provocando hambrunas y purgas masivas en nombre de una revolución que poco tenía de emancipadora. Pol Pot directamente exterminó a obreros, maestros y campesinos, usando el término marxismo como excusa para un genocidio. Incluso Fidel, con todos sus matices, utilizó la retórica marxista para construir un régimen profundamente centralizado, muy lejos de la autogestión obrera. Cuando entiendes esto, ya no puedes decir con seriedad que Marx es responsable de esos crímenes. Sería como culpar a Jesús por la Inquisición, a Rousseau por el totalitarismo jacobino o a Darwin por la eugenesia. No es lo mismo una idea que lo que otros hacen con ella. Marx escribió que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores, no de partidos únicos ni de líderes vitalicios. Y eso, precisamente, es lo que sus supuestos herederos más autoritarios se encargaron de traicionar. Así que sí, leer a Marx te arruina otro refugio cómodo. Ya no puedes usar su nombre como sinónimo de dictadura, porque ahora sabes que estarías mintiendo. Ahora sabes que fue el primero en ser tergiversado, usado como escudo por quienes construyeron lo contrario de lo que él defendía. Y claro, eso te complica los debates, porque ya no basta con decir el comunismo mató a millones y salir airoso. Ahora tendrás que matizar, tendrás que leer, tendrás que pensar, y eso para muchos es lo más doloroso de todo. Vas a descubrir que tu salario no es lo que te pagan por tu trabajo, sino una pequeña parte de lo que produces. Durante años lo diste por hecho. Trabajas, te pagan. Así funciona. Si te esfuerzas más, ganas más. Y si no ganas suficiente, será porque no aportas tanto. El mercado es justo, meritocrático. Un sistema transparente que recompensa según el valor que generas. Hasta que leíste a Marx y se acabó la paz. Cuando lees a Marx, entiendes que el salario no es el precio justo de tu trabajo, sino una fracción de lo que realmente produces. En otras palabras, trabajas 8 horas, generas valor durante 8 horas, pero solo te pagan lo suficiente para que regreses mañana. El resto, la plusvalía, se la queda el dueño de los medios de producción. Y no porque trabaje más, sino porque es dueño. Esto no es una acusación moral. No es que los empresarios sean malos por naturaleza, es que el sistema funciona así. El beneficio depende de pagar menos de lo que tú produces. Si no hay diferencia entre lo que generas y lo que cobras, no hay ganancia. Y sin ganancia no hay inversión, no hay empresa, no hay capitalismo. Así que la desigualdad no es un accidente, es el motor del sistema. Y sí, podrás ascender, especializarte, tener un mejor salario. Pero la lógica sigue igual. Se te paga por debajo del valor que produces. Solo que ahora produces más y te pagan un poco más, mientras la plusvalía también aumenta. Como correr más rápido en una cinta. Avanzas, pero no sales del lugar. Eso, para alguien que se sentía libre y autosuficiente, es un golpe duro. Ya no puedes pensar que te pagan lo que vales. Descubres que tu valor de uso para el sistema no es solo tu talento, sino tu capacidad de ser rentable, y que tu libertad de vender tu fuerza de trabajo se parece mucho a la necesidad de hacerlo. Ahora entiendes por qué Marx decía que el trabajo asalariado es una forma encubierta de explotación, y entiendes también
¿Por qué eso arruina tantas conversaciones en la oficina? Descubrirás que no eres tan libre como pensabas. Una de las ideas más reconfortantes del mundo moderno es creer que somos libres. Libres para elegir qué comprar, dónde trabajar, qué estudiar, a quién seguir, qué publicar, incluso qué ver cuando necesitamos desconectar. Vivimos rodeados de opciones y eso se siente como libertad. Hasta que lees a Marx. Cuando lees a Marx, descubres que esa libertad es bastante particular. Es la libertad de vender tu fuerza de trabajo o quedarte sin ingresos. La libertad de elegir entre distintos tipos de dependencia económica, de endeudarte para estudiar algo que tal vez el mercado deseche mañana, de consumir productos diseñados para que creas que los necesitas, antes incluso de saber que existen. En resumen, libre, pero dentro de un sistema que ya definió tus opciones por ti. Marx lo explicaba con claridad. Bajo el capitalismo, somos formalmente libres, pero esa libertad opera dentro de condiciones estructurales que no controlamos. Nadie te obliga a trabajar, salvo que quieras comer. Nadie te impone consumir, salvo que quieras participar en la vida social. Nadie te exige ser productivo en redes, salvo que busques visibilidad o relevancia. La trampa no es una prisión física. Es una red de necesidades, aspiraciones y recompensas que aprendes a desear. Tomas decisiones, pero dentro de márgenes cada vez más estrechos. Cuanto más crees que eliges, más eficientemente encajas en el rol que el sistema espera de ti. Y ahí es donde Marx incomoda. Te hace ver que la verdadera libertad no es poder elegir entre varias opciones prediseñadas, sino tener control real sobre las condiciones que te obligan a elegir. Que la mayoría de tus elecciones, por muy personales que parezcan, responden a un marco general que no decidiste, pero en el que debes sobrevivir. Descubrir eso no es agradable. Nadie te lo había contado así, porque cuestionar esa ilusión de libertad puede ser el primer paso hacia una conciencia crítica, pero también hacia una cierta incomodidad permanente. Otro efecto secundario más de leer a Marx. ¿Vas a dejar de creer que el mercado es natural o neutral? Durante mucho tiempo creíste que el mercado era como la gravedad, una fuerza natural, imparcial, inevitable, que se autorregula, que premia a los más eficientes, que si algo tiene éxito es porque el mercado lo quiso, y si algo fracasa es porque no era lo suficientemente bueno. En resumen, creíste que el mercado no tiene ideología, hasta que leíste a Marx. Cuando lees a Marx, descubres que el mercado no es una ley de la naturaleza, sino una construcción social e histórica. No siempre existió, no es universal y mucho menos neutral. Aparece en condiciones muy concretas, con relaciones de poder ya establecidas que benefician a unos y perjudican a otros. El mercado necesita ciertas reglas para operar. Propiedad privada, acumulación de capital, trabajo asalariado, competencia, precios, contratos, y todas esas reglas no son neutrales. Reflejan intereses específicos. Para que el mercado moderno llegara a existir, primero tuvo que haber desposesión, expulsión de campesinos, colonización, esclavitud, apropiación de bienes comunes. Todo eso fue necesario para que hoy puedas elegir entre varias marcas de café en el supermercado. Marx muestra que el mercado no es un espacio de intercambio libre entre iguales, sino uno en el que las desigualdades ya están dadas desde el principio. Uno tiene capital, otro solo su tiempo y su fuerza para trabajar. Uno invierte, otro se somete. Uno gana más y paga menos. Y el mercado organiza esa desigualdad con apariencia de lógica y orden. Así que, cuando alguien dice, el mercado lo decide, lo que realmente está diciendo es, quienes tienen más poder económico toman las decisiones. No hay nada de neutral en eso. Es profundamente político, aunque se disfrace de simple eficiencia.
Después de leer a Marx, ya no puedes tomarte en serio esa idea de que los precios, los salarios o las oportunidades son determinados por una especie de ente abstracto y justo llamado mercado. Ves que detrás hay estructuras, historia, decisiones humanas y luchas de poder. Y entonces, claro, se rompe otra ilusión, aquella en la que el mercado era un juez justo, un organizador imparcial. Descubres que ese juez tiene nombre e intereses, y que el juego siempre estuvo diseñado para que unos pocos ganen, mientras los demás se convencen de que simplemente tuvieron mala suerte. Vas a dejar de creer que el precio de las cosas dice algo sobre su valor. Antes de leer a Marx, podías repetir tranquilamente frases como: si una obra de arte cuesta más que un avión, es porque lo vale. O las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar. Y te sonaban hasta razonables. Total, el mercado es sabio, ¿no? Bueno, hasta que un día te dio por leer a Marx. Cuando lees a Marx, entiendes que precio y valor no son lo mismo. Que algo cueste millones no significa que tenga más valor real que otra cosa más barata. Porque para Marx, el valor de una mercancía no lo determina el deseo de quien compra ni la genialidad de quien la vende, sino el trabajo humano socialmente necesario para producirla. Y ojo con esa expresión, trabajo socialmente necesario. No significa simplemente el esfuerzo físico o el tiempo individual que lleva a fabricar algo. Se refiere al tiempo promedio de trabajo requerido bajo condiciones normales, con la tecnología y organización existentes en una sociedad concreta para producir un bien. Es decir, no vale que tardes 40 horas en hacer un martillo con las uñas y mucho amor si, en la economía real, uno igual puede producirse en 40 minutos con herramientas modernas. El valor, entonces, está determinado por la productividad media del trabajo en una sociedad en un momento dado. Y ese valor es lo que permite comparar mercancías más allá de sus precios caprichosos. Es la base oculta, el esqueleto económico real que sostiene la apariencia del mercado. Entonces, empiezas a ver las cosas de otra forma. Te preguntas cómo es posible que un bien que ha requerido años de trabajo colectivo, formación técnica, materiales complejos y una logística internacional valga menos que un objeto decorativo cuyo valor depende de lo que un puñado de millonarios esté dispuesto a pagar en una subasta. Y lo peor, descubres que esas diferencias de precio no son errores del sistema, sino su esencia. Que mientras más se aleje el precio del trabajo que hay detrás, más se presta al juego especulativo, más ganancias rápidas genera para unos pocos y más se oculta el esfuerzo real de millones de personas que trabajan todos los días para sostener la economía. Leer a Marx arruina para siempre esa fascinación por las cosas caras. Te inmuniza contra titulares de récords, de subastas, influencers que presumen sus relojes y coaches financieros que te dicen que debes pensar como millonario, porque ahora sabes que el precio no mide valor, sino poder. Y que ese supuesto valor de mercado que tanto impresiona no es más que el eco de una desigualdad convertida en número. Vas a empezar a sospechar que vives en una ilusión colectiva. Cuando lees a Marx, no solo descubres cómo funciona el capitalismo por fuera, también empiezas a verlo por dentro. Y eso es más incómodo todavía, porque de pronto todo empieza a oler raro. Tus deseos, tus decisiones, tus metas. Todo parece tener una etiqueta de precio pegada sin que te dieras cuenta. Y ahí entra el concepto de alienación. Descubres que en el capitalismo no solo vendes tu trabajo, sino que te vendes a ti mismo. Que al pasar 8, 10 o más horas produciendo cosas para otros, pierdes el control sobre lo que haces, sobre lo que produces y sobre ti como ser humano. No trabajas para satisfacer tus necesidades ni desarrollar tus capacidades, trabajas para sobrevivir. Y eso, dice Marx, te separa de tu esencia, te convierte en un engranaje,
en un número, en alguien que se acostumbra a no tener poder sobre su propio tiempo. Y por si fuera poco, aparece otro concepto aún más inquietante: el fetichismo de la mercancía. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ver las relaciones humanas reales que hay detrás de las cosas que usamos, vemos solo objetos con vida propia, como si las mercancías se valoraran solas, flotando en un mercado mágico donde los precios se equilibran y no como lo que realmente son, productos del trabajo humano. Así, una camiseta no te recuerda a la persona que la cosió durante horas por un salario miserable. Te recuerda a una marca. Un smartphone no te conecta con las minas de litio ni con las jornadas laborales en Asia. Te conecta con el estatus. El objeto oculta al sujeto. Y acabamos relacionándonos con las cosas como si fueran personas y con las personas como si fueran cosas. Leer a Marx te arruina esa comodidad, porque te obliga a mirar más allá del escaparate, a darte cuenta de que tus necesidades no son tan naturales, que tus gustos han sido fabricados y que el sistema no solo organiza la economía, sino también tu forma de desear, de pensar y de vivir. Y ahí es cuando ya no puedes volver atrás, porque cuando ves la estructura ya no puedes dejar de verla. Y la vida ya no es tan simple como elegir entre oferta y demanda, porque empiezas a sospechar que detrás de todo consumo, de toda moda, de cada libertad de elegir, hay una historia de explotación, una forma de control o un espejismo cuidadosamente empaquetado. Y claro, eso te arruina muchas conversaciones, muchos placeres culpables y alguna que otra tarjeta de crédito. Advertencia final. Leer a Marx tiene efectos secundarios. Ya lo sabes, leer a Marx puede arruinarte la vida. No porque te conviertas en revolucionario de inmediato, ni porque tengas que quemar tu currículum para hacer una comuna autosustentable en el bosque, sino porque vas a empezar a ver lo que antes no veías. Vas a darte cuenta de que muchas cosas que dabas por hechas, tu salario, tus deseos, tus certezas políticas, el precio de un objeto, la libertad de mercado no son naturales, ni inevitables, ni neutrales. Son construcciones sociales con historia, con intereses, con ideología. Y lo peor es que vas a empezar a notar cómo incluso tú reproduces todo eso cada día, sin darte cuenta, como cuando trabajas más de la cuenta para crecer profesionalmente, o cuando llamas emprendedor al que hace el trabajo de 5 personas por cuenta propia, o cuando crees que consumir con conciencia es suficiente para cambiar el mundo. Leer a Marx no te da respuestas fáciles y además te quita muchas ilusiones cómodas, pero también te da herramientas para pensar, para cuestionar, para no comerte cualquier discurso con forma de eslogan, para entender que no estás solo, que hay estructuras detrás de tu experiencia y que las cosas podrían ser distintas. Así que, en fin, tú decides. Puedes seguir con tu vida como si nada, o puedes abrir ese libro y aceptar que, una vez que lo leas, ya no hay vuelta atrás. Pero no digas que no fuiste advertido.